¿Está bien? ¿Le ganó la pelea a la llanta? Todavía puedo pedir una revancha. Pues le deseo suerte. Joven, por favor, ayúdeme a cambiar la llanta del carro. Voy a mi primera audiencia, no puedo llegar tarde. Yo también tengo una audiencia y no puedo llegar tarde, o si no los acusados van a quedar libres. Ay, ayúdeme, por favor, yo nunca me voy a olvidar de esto. Está bien. Me estaciona el carro fuera del juzgado penal, ¿sí? Y recuerde, soy juez. No le puede pasar nada a mi carrito. Sí. Señorita, ¿dónde le dejo la llave? Lo deja con el guardia. Ok. Buenos días, disculpen la demora. ¿Dónde está el acusado? No ha llegado ni ha informado que no puede venir. Si no llega en 10 minutos, ordenaremos su detención. Sí, su señoría. Es más evidente que huyó. Si no llega es un hecho. Ganamos. ¿Y ahora? ¿Dónde la guardo? Su vehículo está mal estacionado, caballero. Me retiro ahora mismo. Licencia y matrícula. La matrícula, por favor. No la encuentro. Central, solicito me verifique el estado del vehículo
con placa PDF 5253. No piense mal, oficial. Simplemente le estoy haciendo un favor a alguien que trabaja en el Departamento de Justicia. Eso ya lo veremos. Me va a hacer perder mi audiencia. Las placas corresponden a la jueza Alejandra Fernández. ¿Lo ve? Se lo dije. Ella me pidió que le cambie la llanta. Igual, le pondré una multa por estar mal estacionado. ¡Ay, no! ¿Y cuánto vale esa multa? $60. Yo no puedo pagar eso. Han pasado más de 10 minutos y el acusado no se ha presentado ni ha justificado su ausencia. Voy a declarar la orden de... Buenos días. Disculpe, su señoría. Tuve un contratiempo, pero no quise faltar. Qué conveniente. Seguramente estaba ensayando cómo mentir. Señoría, este hombre llega tarde, sucio. Es una falta de respeto para la autoridad. Esto no es un teatro. Silencio en la sala. Señor Jiménez, la audiencia continuará. Y no se preocupe. Sé que tuvo un motivo importante para llegar tarde. Límpiese las manos antes de tocar los documentos. Aquí, cada detalle es importante. Señor Jiménez, ¿y su abogado? Me defenderé solo. ¿Tiene algo que decir como declaración inicial en su defensa? Sí. Soy inocente. Señoría, eso lo dice cualquiera que huye con una computadora llena de información confidencial. ¡Silencio! Aquí la única que decide cuándo hablar soy yo. Continúe. Hace una semana, yo trabajaba como técnico para la empresa en la que sucedieron los hechos. Me entregaron una computadora que yo arreglé, y luego dejé en su lugar. Pero después de eso, desapareció. ¿Tiene testigos que respalden su versión? No. Señoría, solicito su permiso para intervenir. Continúe. Su señoría, el informe de auditoría es claro. El equipo desapareció bajo su custodia. ¿Quién hizo el informe? Yo, su señoría. ¿Y quién tiene las pruebas? Mi clienta entregó el equipo al técnico y solo él tuvo acceso. ¿Qué desea el demandante? Que se declare responsabilidad directa del acusado por la pérdida del equipo. Y más aún, que se haga responsable por los daños económicos. ¿Y cuánto asciende el valor del equipo? Cerca de los $500, que necesitamos los pague ya. Pero más aún, necesitamos el informe pericial para protegernos con el seguro. La computadora no vale eso. ¡Objeción! Señoría, el acusado está desacreditando sin testimonio. ¡Silencio! Señor Jiménez, ya tendrá su momento.
¿Está usted absolutamente segura de que nadie más tocó ese equipo? Completamente, su señoría. Señor Jiménez, le voy a dar una oportunidad para que presente todos los elementos que respalden su versión. ¿Tiene algo más que aportar por el día de hoy? Sí, su señoría. Por favor. Si vuelve a interrumpir, lo acusaré de desacato. ¿Qué pruebas tiene, señor Jiménez? Tengo un video de Damaris entrando en la noche y saliendo con una computadora. ¿Y en dónde está el video? ¿Qué pasa, señor Jiménez? Yo tenía el video en una flash memory. Sí, cómo no. Señor Jiménez, ¿tiene o no la flash memory? Se me tuvo que haber caído cuando estuve cambiando una llanta. Mientras perdemos el tiempo aquí, la empresa sigue en riesgo. No podemos permitir que se burle de la justicia. Las dos partes serán escuchadas. Esta sala no tomará sentencia sin antes de evaluar cada palabra. Su señoría, es claro que el acusado intenta manipular la sala. Y es muy posible que huya. No es así, su señoría. Solo deme una oportunidad y yo le prometo que encontraré la memoria. Dado que el acusado tiene una prueba clave que actualmente no tiene en su posesión, esta sala tomará un receso de 30 minutos. Gracias, su señoría. El acusado podría huir. Si el acusado no regresa en el plazo establecido, esta sala interpretará su ausencia bajo el marco de la ley. Se levanta la sesión. Su señoría, ¿realmente cree que es inocente? Eso lo determinará solo los hechos. A mí me parece que sí lo es. La justicia funciona con pruebas, no con suposiciones. No puedo creer que ese tipo haya aparecido justo cuando lo teníamos. Y para el colmo, con la historia de un supuesto video. Eso no estaba en el plan. Si lo encuentra, estamos jodidos. ¿Tú sabías de ese video? No. Pero si lo tiene, lo grabó sin que nadie se diera cuenta. Y no hay forma de saber cuánto muestra. ¿Y si no lo encuentra? Solo tenemos que resistir hasta que se le acabe el tiempo. No hará magia en 30 minutos. Exacto. No tiene testigos. Además, perdió la flash. Quedará como un mentiroso desesperado. Entonces mantenemos la estrategia. Si vuelve con algo, desacreditarlo. Y si no vuelve, presión máxima, para que dicten sentencia hoy mismo y cobrar el seguro lo antes posible. Pero si vuelve con el video, haremos que parezca editado o fabricado. No es la primera vez que alguien intenta engañar a un juez. Sea como sea, perderá. ¡Aquí estás! ¡Lo sabía!
Aquí está. Aquí están las pruebas. ¿Y ahora qué nos traes? ¿Otro truco de feria? Seguramente lo editó camino al juzgado. Orden en la corte. Se reanuda la sesión. Señor Jiménez, ¿tiene las pruebas que mencionó? Sí, su señoría. Las encontré justo en el lugar donde cambié la llanta. Están intactas. Dentro, contiene un video de Damaris entrando a la oficina fuera de horario laboral. Objeción, señoría. No podemos verificar la autenticidad de ese video. Podría ser cualquier cosa. Silencio. Este tribunal va a evaluar la veracidad del contenido, no sus suposiciones. Secretaria, prepare el video, por favor. Ese video se va a reproducir solo con supervisión judicial. Si el video está completo, se acabó. Siempre podemos negar o decir que te obligaron. Incluso que clonaron tu tarjeta de acceso. Señora Damaris, ¿tiene algo que decir? Eso no prueba nada. Yo tenía permiso y estaba revisando unos informes. Su señoría, este video no prueba el destino del equipo, ni si hubo o no pérdida de la información. Solo se ve a mi clienta entrando. Usted acaba de decir que el equipo desapareció tras haberle entregado al técnico. Pero lo vemos saliendo en las manos de la señorita Damaris. Señor Jiménez, sus pruebas serán verificadas técnicamente. Por ahora, quedan anuladas cualquier cautelaria en su contra. ¡Protesto, señoría! Y se va a abrir una nueva línea de investigación por posible perjurio y manipulación de evidencia. Se suspende esta audiencia hasta nuevo aviso. Al final la justicia siempre llega. Eso ya lo veremos. Yo sé por qué quieren desaparecer esa computadora. Para poder cobrar ese jugoso seguro. Tú no sabes nada. Lo sé. Y los voy a descubrir. Ya lo veremos. Nos descubrieron. Aún no. ¿Qué podemos hacer? Tengo una idea. Hagamos socio a José Daniel. Nunca aceptará después de lo que hicimos. Tiene problemas de dinero. Es muy arriesgado. Podríamos perderlo todo. Confía en mí. Vamos. Gracias. No hay nada que agradecer. Esto es mi trabajo. ¿Usted cree que soy inocente? Debo comprobar las pruebas. ¿Y qué dice su corazón? Eso te lo diré cuando todo esto termine. Las llaves de mi vehículo. Las tiene el guardia. Consigue una sola prueba más. Usted quiere que sea inocente. No importa lo que yo quiera. Importa lo que se pueda probar. Y que la justicia esté por encima de cualquier interés personal. La noto molesta. ¿Por qué? Me molesta que la gente que tiene poder lo use para culpar inocentes y enviarlos a la cárcel. Para eso está usted. Para hacer justicia. Y espero cumplirlo. Con permiso. Con permiso.
No fue fácil localizarte después de la audiencia. Estaba buscando pruebas. De eso queremos hablar. ¿Qué quieren? Escucha, José. Esto del equipo, el juicio, no tiene por qué terminar mal para ti. Queremos arreglarlo. Sabemos que estás mal. Te proponemos un negocio. ¿Un negocio? Mira, José Daniel. El equipo no desapareció. Sabemos dónde está. La empresa nos paga el seguro. Tú te declaras culpable, nosotros luego quitamos la denuncia, te absuelven por falta de pruebas y recibes tu parte. Dinero limpio. Así es. Todos ganan. Nadie pierde. Pero quedo como el ladrón en los papeles. Temporalmente, pero obtendrás tu dinero. Mucho más de lo que ganas en años arreglando computadoras. ¿Es eso o quedarte solo, sin trabajo y con antecedentes? Está bien. Acepto. Pero yo no me muevo sin mis garantías. Tendrás tu parte. Eso lo arreglamos luego de que esto pase. Perfecto. Solo una cosa. Yo también tengo mis métodos. Por si acaso alguien decide olvidar su palabra. No somos principiantes. Yo tampoco. ¿Qué quiso decir? Nada, solo quiere asustarnos. Se reanuda la audiencia. ¿El acusado tiene algo más por aportar? Señoría, hemos llegado a un acuerdo con el acusado. ¿Así? ¿A qué acuerdo? Acepta su culpabilidad. ¿Eso es cierto, señor Jiménez? Sí, su señoría. Acepté para demostrar una propuesta ilegal que me hicieron los demandantes. Su señoría, eso es falso. Silencio, abogado Mendoza. Continúe, señor Jiménez. Ellos me ofrecieron un trato. Declararme culpable a cambio de una parte del dinero del seguro. Todo el plan era desaparecer la computadora para así poder cobrar la indemnización y culparme de todo a mí. Eso es mentira, no es verdad. Silencio o la saco de la sala. Todo está grabado. Toda la conversación. Y tengo esa flash memory que me respalda. Su señoría. Reproduzca el video, por favor. El equipo nunca desapareció. Sabemos dónde está. Tú te declaras culpable, nosotros luego quitamos la denuncia, te absuelven por falta de pruebas y recibes tu parte. Dinero limpio. Este tribunal no solo ha sido testigo de una manipulación burda, sino de un intento descarado de corromper el sistema judicial. Secretaria, por favor, notifique a la fiscalía. Su señoría, esto es un malentendido. Podemos llegar a un acuerdo. Suficiente. Por tentativa de fraude procesal, manipulación de pruebas y conspiración, el tribunal ha solicitado una orden de detención preventiva para el abogado Paul Mendoza
y para la señora Damaris Cisneros. Oficiales, llévenselos, por favor. Esto no se va a quedar así. Lo que no se va a quedar así es la impunidad. En mi sala siempre va a prevalecer la justicia. Señor Jiménez, el tribunal ha decidido que usted es inocente de cualquier cargo. Puede retirarse. Gracias por creer en mí. No fue fe ciega, fue evidencia. Pero sí, me alegra no haberme equivocado con usted. Lo encontré en su auto. El día que le cambié la llanta. Espero que sigan habiendo jueces como usted, que se pongan del lado de la justicia. Gracias. Y sí, las hay. Cuídese, señor Jiménez, y recuerde, la verdad siempre encuentra su camino. Con permiso. Hola, Hola, ¿qué hace aquí? yo solo pasaba por aquí y me preguntaba si de pronto, tal vez, necesitaría un mecánico. Todo está bien. Me alegra. ¿Realmente por qué vino? Quería invitarla a salir. Bueno, yo le cambié la llanta a su carro, así que creo que me lo debe. Bueno, por eso te pusieron una multa por mi culpa. Está bien, te lo debo. Sí. Y gracias. Yo le prometo que no se va a arrepentir. Oye, ¿me vas a decir la verdad? ¿Qué sintió tu corazón cuando me vio? ¿Culpable o inocente? Inocente. ¿Por qué? No lo sé. Son cosas que el corazón dice.